Nunca pensé que sería la clase de persona que cree en pie grande. Hasta la noche en que atropellé a uno con mi Ford Ranger en una remota pista forestal de las montañas de las Cascadas en el estado de Washington. Y lo que ocurrió en las horas siguientes me enseñó que algunas leyendas existen por algo. Dejad que os cuente la historia desde el principio, porque incluso ahora, 25 años después, todavía me cuesta creer que ocurriera. Era octubre de 1996. Tenía 45 años y trabajaba como investigador de campo para el Departamento de Recursos Naturales del estado de Washington. Mi trabajo consistía en inspeccionar masas forestales en zonas remotas, lo que significaba que pasaba mucho tiempo solo en pistas olvidadas que no habían visto tráfico en meses. Llevaba casi 15 años haciendo este trabajo y creía haber visto todo lo que estos bosques podían ofrecer. Osos negros, pumas, incluso un glotón una vez, pero nada podría haberme preparado para aquella noche. Recuerdo la fecha exacta, 23 de octubre de 1996. Era miércoles y se me había hecho tarde para volver a la camioneta, después de un largo día inspeccionando masas de bosque primario cerca del Bosque Nacional Gifford-Pinchot. El sol se pone pronto a finales de octubre en las montañas y para las 6:30 de la tarde ya conducía en plena oscuridad por una estrecha pista de tierra que serpenteaba entre densos bosques de abetos de Douglas y tsugas del Pacífico. Mis faros cortaban la niebla otoñal que se había posado sobre todo como una manta fría y húmeda. Llevaba la radio sintonizada en una emisora de rock clásico de Portland, aunque la señal se iba y venía. En lo más profundo de las montañas estaba sonando Free Fallin' de Tom Petty cuando ocurrió. En un instante, la pista por delante estaba vacía, solo dos roderas que desaparecían en la niebla. Al siguiente, algo enorme salió de la linde del bosque, justo en mi trayectoria. Pisé el freno a fondo, pero no hubo tiempo suficiente. La Ford golpeó a lo que fuera con un golpetazo espantoso que sentí en todo el chasis de la camioneta. El impacto no fue tan fuerte como podría haber sido. Había logrado reducir la velocidad considerablemente, pero fue suficiente para derribar a la criatura. Mi camioneta derrapó hasta detenerse en ángulo sobre la estrecha pista y el motor se caló en el repentino silencio. Durante un largo momento me quedé allí sentado, agarrado al volante, con el corazón martilleándome en el pecho. Vapor o niebla, no sabría decir qué, salía del capó de mi camioneta. Los faros apuntaban hacia los árboles en un ángulo extraño, proyectando sombras raras a través de la bruma. No podía ver a qué le había dado. Lo primero que pensé fue que había atropellado a un oso. Tenía que ser un oso. Teníamos muchos osos negros en estas montañas y podían llegar a ser bastante grandes, pero algo en el tamaño y la forma de lo que había vislumbrado en esa fracción de segundo antes del impacto no acababa de encajar. Era alto, mucho más alto que cualquier oso que hubiera visto sobre sus patas traseras. Me quedé allí sentado lo que me pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo 30 segundos, debatiendo qué hacer. Todo mi instinto de supervivencia me gritaba que arrancara la camioneta y me largara de allí pitando. Pero la conciencia no me lo permitía. Si había atropellado a un animal, tenía que al menos evaluar los daños, ver si estaba sufriendo. Era lo correcto, aunque tuviera todos los pelos de la nuca de punta. Metí la mano debajo del asiento y saqué mi linterna MacLight de alta resistencia, de esas que pueden servir de porra si es necesario. Luego cogí el botiquín de primeros auxilios de detrás del asiento. No sabía de qué serviría un botiquín para un oso herido, pero me sentía mejor que salir ahí fuera con las manos vacías. También cogí mi spray para osos del bolsillo de la puerta y me lo enganché al cinturón. El aire de octubre me golpeó como un muro de frío cuando abrí la puerta de la camioneta. Olía a tierra húmeda, a pinocha
y a algo más, algo almizclado y salvaje que no lograba identificar. Salí a la pista de tierra. Mis botas crujieron sobre la grava suelta y barrí la zona frente a mi camioneta con el haz de la linterna. Al principio no vi nada, luego moví la luz hacia la derecha, hacia la zanja que corría junto a la pista, y fue entonces cuando lo vi. Se me cortó la respiración. A mi mente le costaba procesar lo que estaba viendo. No era un oso. La criatura yacía de lado en la zanja poco profunda, parcialmente cubierta por helechos y maleza. Era enorme, medía fácilmente 7 pies y medio de alto, puede que 8. Su cuerpo estaba cubierto de un pelo marrón rojizo oscuro que parecía casi caoba bajo el haz de mi linterna. El pelo era más largo y greñudo que el de cualquier oso, y le colgaba en gruesos mechones apelmazados con barro y restos del bosque. Pero fue la forma lo que me revolvió el estómago. Las proporciones no encajaban con las de un oso. Las extremidades eran demasiado largas, demasiado humanas en su estructura. Podía ver un brazo cruzado sobre su torso y la mano, Dios, la mano parecía casi humana, pero más grande, con dedos gruesos y una piel oscura y correosa en la palma. Me quedé allí paralizado, con la linterna temblando en mi mano, mientras mi cerebro intentaba reconciliar lo que mis ojos veían con lo que yo sabía que era posible. Esto no podía ser real. Pie Grande no existía. Era una leyenda, un mito, algo que la gente decía ver, pero que en realidad nunca veía. No había fotos creíbles, ni cuerpos, ni pruebas, excepto que había un cuerpo justo delante de mí. El pecho de la criatura subía y bajaba con respiraciones cortas y dificultosas. Estaba viva, pero claramente herida. Podía ver dónde la había golpeado mi camioneta. Tenía una mancha oscura en el hombro derecho y en la parte superior del brazo que parecía sangre. Aunque era difícil de decir con todo ese pelo, debería haber estado aterrorizado. Y en parte lo estaba. Pero otra parte de mí, la que había pasado 15 años estudiando la fauna, la que siempre se había sentido atraída por el mundo natural y sus misterios, estaba absolutamente hipnotizada. Y por debajo del miedo y la fascinación había algo más, una creciente sensación de responsabilidad. Yo había atropellado a esta criatura con mi camioneta. Fuera lo que fuese, yo le había hecho daño. Y ahora necesitaba ayuda. Di un paso cauteloso, luego otro. La criatura no se movió, salvo por el subir y bajar de su respiración. De cerca pude ver más detalles. Su cara estaba parcialmente vuelta, pero pude distinguir una pesada cresta supraorbital, una nariz chata y lo que parecía piel oscura bajo el pelo de las mejillas. El olor era más fuerte ahora, ese aroma almizclado y salvaje, pero no desagradable. Olía al bosque mismo, a musgo, tierra y lluvia. La respiración de la criatura se volvió más entrecortada y me di cuenta de que su hombro estaba definitivamente herido. La sangre oscura apelmazaba el pelaje alrededor del lugar del impacto y podía ver el músculo de debajo tensarse con cada respiración. Sabía que tenía que tomar una decisión rápida, dejarla allí y marcharme, fingiendo que esto nunca había sucedido, o intentar ayudarla, aunque no tenía ni idea de con qué estaba tratando. Pensé en mi hija Rebeca, en casa, en Olimpia. Tenía 17 años, se preparaba para solicitar plaza en la universidad y siempre le habían encantado esos documentales de naturaleza de la PBS. Ella creía en cosas como esta, críptidos, fenómenos inexplicables, misterios en los lugares salvajes. Yo siempre había sido el escéptico, el científico, diciéndole que si Pie Grande existiera, ya habríamos encontrado pruebas concretas. Si pudiera verme ahora, no pararía de recordármelo. Pensar en Rebeca me hizo decidir. No podía dejar a esta criatura aquí para que sufriera, posiblemente para que muriera por culpa de mi camioneta, ya fuera un Sasquatch, una especie de primate desconocido,
o cualquier otra cosa, era un ser vivo con dolor, y yo había causado ese dolor. Me arrodillé a unos metros de distancia, dejando la linterna en el suelo para que iluminara a la criatura. Me temblaban las manos al abrir el botiquín de primeros auxilios. Tenía vendas, antiséptico, gasas, todo para heridas humanas, pero tendrían que servir. También tenía un par de mantas de lana viejas en la camioneta que usaba cuando tenía que pasar noches imprevistas en el campo. La noche de octubre se estaba volviendo más fría y no tenía ni idea de si esta criatura estaba entrando en shock. Tranquilo, dije en voz baja, sin saber siquiera por qué le estaba hablando. Voy a ayudarte. Siento haberte atropellado. No te vi hasta que fue demasiado tarde. La respiración de la criatura cambió ligeramente cuando hablé. Su pecho se expandió con una inspiración más profunda y vi cómo una de sus manos se crispaba. Era consciente de mi presencia. Esa comprensión envió una nueva oleada de adrenalina por mi sistema, pero me obligué a mantener la calma. Volví a mi camioneta y cogí las dos mantas de detrás del asiento junto con mi garrafa de agua. Cuando regresé, cubrí con cuidado la mitad inferior del cuerpo de la criatura con una de las mantas. El aire de octubre estaba bajando a los 40 y pocos grados y podía ver mi aliento formando nubes bajo el haz de mi linterna. La herida en su hombro era peor de lo que había pensado inicialmente. La piel bajo el pelaje apelmazado estaba desgarrada, unos 10 centímetros de largo, probablemente por el impacto con la esquina del parachoques de mi camioneta sangraba de forma constante, pero no era una hemorragia. Había visto heridas peores en ciervos atropellados y muchos de ellos sobrevivían si conseguían alejarse de la carretera, pero esto no era un ciervo. Y esta criatura no iba a ir a ninguna parte por sus propios medios en el corto plazo. Desenrosqué el tapón de mi garrafa de agua y vertí un poco sobre la herida, tratando de limpiar la sangre y la suciedad. La criatura se estremeció cuando el agua fría le tocó el hombro y oí un sonido, una vocalización grave y retumbante que provenía de lo profundo de su pecho. No era agresivo, más bien un gemido de dolor. El sonido era inquietantemente humano, pero claramente no lo era. «Ya sé que duele», dije, manteniendo la voz baja y firme. «Pero necesito limpiarla. Tienes tierra y porquería ahí dentro». Usé gasas para limpiar suavemente la herida, eliminando la mayor parte de la contaminación. La criatura permaneció quieta aunque podía sentir la tensión en su enorme cuerpo. Estaba tolerando mi presencia, mi contacto, lo que parecía extraordinario, dado que acababa de atropellarla con una camioneta. Quizá entendía que estaba intentando ayudar. Quizá estaba demasiado herida para que le importara. En cualquier caso, agradecí que no se resistiera. Mientras trabajaba, pude observar mejor la anatomía de la criatura. Su brazo era increíblemente musculoso, con una definición que sugería una fuerza enorme. La mano cercana a mí tenía uñas, o quizá eran más bien garras gruesas, oscuras y curvadas. La palma tenía callosidades que parecían provenir de toda una vida agarrando ramas y rocas. Este era un animal hecho para el bosque, adaptado para trepar, atravesar terrenos difíciles y sobrevivir en los lugares salvajes a los que los humanos rara vez iban. Después de limpiar la herida, lo mejor que pude, apliqué pomada antibiótica de mi botiquín y la cubrí con un apósito grande, usando esparadrapo para asegurarlo a través del pelaje. No era perfecto, el esparadrapo no se pegaría bien al pelo, pero era mejor que nada. Envolví el hombro y la axila con gasa tanto como pude, tratando de mantener la presión sobre la herida para detener la hemorragia. Todo el tiempo que trabajé, esperaba que la criatura se despertara, que reaccionara violentamente, que me agarrara con una de esas manos enormes y me aplastara como una lata, pero nunca lo hizo. Simplemente yacía allí, respirando,
emitiendo de vez en cuando ese sonido grave y retumbante, observándome con unos ojos que finalmente pude entrever cuando su cabeza se movió ligeramente. Aquellos ojos me dejaron helado. Eran oscuros, de un marrón profundo, casi negros bajo el haz de la linterna, pero no eran ojos de animal. Había inteligencia en ellos, conciencia, algo que parecía casi humano, pero que transmitía una sabiduría que parecía ancestral. La criatura me estaba observando mientras trabajaba en su hombro, y en ese momento sentí que estaba siendo evaluado, juzgado, valorado por algo mucho más antiguo y misterioso de lo que podía comprender. «No pasa nada», susurré sin apartar la mirada. «Solo intento ayudar». Los ojos parpadearon lentamente y luego se cerraron de nuevo. La tensión en el cuerpo de la criatura pareció disminuir ligeramente. Terminé de vendar el hombro y me senté sobre los talones, evaluando mi trabajo. No era gran cosa. No era veterinario y ciertamente no era criptozoólogo, pero era lo mejor que podía hacer con lo que tenía. La hemorragia había disminuido considerablemente, lo cual era bueno. La respiración de la criatura seguía siendo superficial, pero más regular ahora. La pregunta ahora era, ¿y ahora qué cojones hago? No podía meter a esta cosa en mi camioneta, aunque quisiera. Probablemente pesaba 400 libras, quizá más. No podía pedir ayuda. Mi móvil no tenía cobertura en lo más profundo de las montañas. E incluso si la tuviera, ¿a quién iba a llamar? ¿Al 112? Sí, hola. He atropellado a Pie Grande con mi camioneta y necesito una ambulancia. ¿Al servicio forestal? Pensarían que estaba borracho o loco, y probablemente perdería mi trabajo por hacerles perder el tiempo. Miré mi reloj, eran casi las 7:30 de la tarde. Estaba al menos a 1 hora en coche del pueblo más cercano, un pequeño lugar llamado Randall, que tenía una población de quizás 500 personas. Mi supervisor Tom no me esperaba de vuelta hasta mañana por la tarde. Estaba completamente solo aquí fuera, con un Sasquatch herido y sin ningún plan. La temperatura seguía bajando. Podía sentir el frío calándome a través de la chaqueta y sabía que la criatura también tenía que sentirlo, a pesar de todo ese pelaje. Coloqué la segunda manta sobre la parte superior de su cuerpo, con cuidado alrededor del hombro herido, mientras me quedaba allí de pie en la oscuridad, rodeado de árboles centenarios y niebla de octubre, escuchando la respiración dificultosa de una criatura que supuestamente no existía. El absurdo de la situación finalmente me golpeó. Empecé a reír, en voz baja al principio, luego más fuerte, hasta que tuve que sentarme en el suelo frío porque las piernas me flaqueaban. Ahí estaba yo, Dale Patterson, un investigador de campo de 45 años que había pasado toda su carrera estudiando árboles y fauna con métodos científicos y recopilación de datos, prestándole primeros auxilios a Pie Grande en una pista forestal de las montañas de las Cascadas. Si alguien me hubiera dicho esta mañana que así terminaría mi día, le habría recomendado que viera a un psiquiatra. La risa se desvaneció tan rápido como llegó, reemplazada por la cruda realidad de mi situación. Estaba sentado en una fría pista de tierra en medio de la nada con un críptido herido y una oscuridad que se acercaba rápidamente y que era absoluta en estas montañas. La niebla se estaba espesando, convirtiéndose en una llovizna ligera que lo dejaba todo resbaladizo y miserable. Tomé una decisión. No podía mover a la criatura y no podía dejarla aquí sola en estas condiciones. Eso significaba que iba a pasar la noche aquí mismo, en esta pista forestal, vigilando a algo que toda la comunidad científica insistía en que no existía. Volví a mi camioneta y la aparté a un lado de la pista, tanto como fue posible, por si acaso pasaba otro vehículo, aunque era muy poco probable. Esta pista no había sido explotada activamente en al menos 3 años, y no llevaba a ninguna parte, excepto
a lo más profundo del bosque nacional. Aún así, más vale prevenir que curar. Recogí todo lo útil de la camioneta. Mi hornillo de camping, un termo de café que todavía estaba caliente de esta mañana, algo de cecina y barritas de granola, mi saco de dormir, una lona y mi kit de emergencia. También cogí mi cámara Nikon del asiento del copiloto. Mis manos dudaron sobre ella por un momento. Una parte de mí quería documentación, una prueba de lo que estaba viviendo. Pero otra parte de mí, la que había mirado a esos ojos inteligentes y conscientes, sentía que hacer fotos sería una violación de la confianza. Dejé la cámara en la camioneta. Usando la lona y algo de cuerda de mi kit de emergencia, monté un refugio improvisado sobre la criatura y sobre mí, anclándolo a los árboles cercanos y sujetando los bordes con rocas. No era mucho, pero nos protegería de lo peor de la lluvia. Monté mi hornillo de camping bajo el borde de la lona y puse a calentar agua para una sopa instantánea. La pequeña llama proporcionaba un pequeño círculo de calor y luz que hacía que la situación pareciera un poco menos surrealista. La criatura no se había movido mucho en la última hora, excepto por el constante subir y bajar de su respiración. Revisaba el vendaje de su hombro periódicamente. La hemorragia se había detenido, lo cual era una buena señal. La herida no era lo suficientemente profunda como para ser mortal, pero me preocupaba la infección. Aquí fuera, en el bosque húmedo, las bacterias podían arraigar rápidamente. Me serví una taza de sopa y me senté con la espalda contra un tronco caído, con el saco de dormir sobre los hombros, observando a la criatura a la tenue luz de mi linterna. La llovizna repiqueteaba en la lona sobre nosotros y en algún lugar en la oscuridad ululó un búho, uno de los grandes búhos cornudos que cazaban en estos bosques por la noche. ¿Sabes?, dije en voz baja, hablando más para mí que para la criatura. Llevo 15 años trabajando en estas montañas. Creía que conocía estos bosques. Creía que entendía lo que vivía aquí y lo que no tomé un sorbo de la sopa, sintiendo cómo me calentaba por dentro. A mi hija le va a encantar esta historia. Si es que alguna vez se me ocurre cómo contarla, oye, Rebeca, ¿te acuerdas de que siempre decía que Pie Grande no existía? Pues, verás, una historia curiosa. Los ojos de la criatura se abrieron al sonido de mi voz. En el suave resplandor de la linterna parecían más marrones que negros, con motas de ámbar cerca de las pupilas. Me observó con una expresión que no pude descifrar, ni hostil, ni temerosa, simplemente observadora. ¿Tienes sed?, pregunté, dándome cuenta de lo absurdo que era mantener una conversación con un Sasquatch. Pero algo en esos ojos hacía que pareciera natural, casi necesario. Tengo agua. No sé si puedes beber de una botella, pero puedo echar un poco en mi taza si quieres. Realmente no esperaba una respuesta, pero los ojos de la criatura se desviaron hacia la garrafa de agua que estaba cerca de mi hornillo, y luego, de vuelta a mí, fue sutil, pero definitivamente intencionado. Me temblaban las manos de nuevo mientras vertía agua en mi taza de metal de camping. Me acerqué lentamente, sosteniendo la taza frente a mí. Voy a acercarme ahora. Solo quiero darte esto. Has perdido algo de sangre y necesitas mantenerte hidratado. La criatura no se movió mientras me arrodillaba a su lado. De cerca, pude ver más detalles de su cara. La nariz ancha y chata, la pesada cresta supraorbital que me recordaba a las reconstrucciones que había visto del Homo erectus en los museos, los labios finos que estaban casi ocultos bajo el pelo que rodeaba su boca, pero fueron los ojos lo que me cautivó. Eran tan expresivos, tan conscientes. Sostuve la taza cerca de su boca, inclinándola ligeramente. Por un momento, no pasó nada. Luego, los labios de la criatura se separaron.
revelando dientes grandes y planos que parecían sorprendentemente humanos. Y bebió. El sonido de su trago fue fuerte en la noche silenciosa. Cuando la taza estuvo vacía, esos ojos se encontraron de nuevo con los míos, y podría haber jurado que vi algo parecido a la gratitud en ellos. De nada, dije en voz baja. Rellené la taza 2 veces más, y la criatura bebió cada vez. En la tercera recarga, una de sus manos se movió lenta, deliberadamente, y aquellos gruesos dedos se cerraron en torno a mi muñeca, sin agresividad, sin hacerme daño, simplemente sujetándome. El contacto fue cálido a pesar del aire frío de la noche, y pude sentir los callos de su palma, ásperos contra mi piel. Nos quedamos así un largo momento conectados, 2 seres de mundos diferentes, compartiendo un momento extraño e imposible en una pista forestal olvidada. Luego, la mano me soltó y volvió a posarse sobre el pecho de la criatura. Volví a mi sitio contra el tronco, con el corazón desbocado. Ese contacto me había parecido significativo de alguna manera, como una comunicación que no entendía del todo, pero cuyo peso podía sentir. Esto no era solo un animal, era algo más, algo que se encontraba en la frontera entre lo salvaje y lo humano, de una manera que hacía que mi formación científica pareciera inadecuada. Las horas pasaron lentamente. Me dormité varias veces, despertándome de un sobresalto con cada sonido del bosque, el crujido de una rama, el susurro del viento entre los árboles, la llamada lejana de un coyote. Cada vez que me despertaba, comprobaba a la criatura. Su respiración se mantenía estable y el vendaje aguantaba. Alrededor de las 2 de la madrugada, le cambié el apósito del hombro, trabajando a la luz de la linterna, mientras la criatura me observaba con esos ojos pacientes y sabios. «No sé lo que eres», dije mientras trabajaba, hablando en voz baja para que no se oyera más allá de nuestro pequeño refugio. «No sé de dónde vienes, ni cuántos de vosotros hay por aquí, pero sé que eres real, y sé que te duele, y sé que soy responsable de ello. Así que me voy a quedar aquí hasta que estés lo suficientemente bien como para irte. Vale, el tiempo que haga falta». La criatura emitió un sonido, esa vocalización grave y retumbante que había oído antes, pero más suave esta vez, casi gentil. Sonó como un reconocimiento. A las 4 de la madrugada estaba agotado. La adrenalina que me había mantenido alerta se estaba desvaneciendo, reemplazada por una fatiga que me calaba hasta los huesos. Llevaba despierto desde las 5 de la mañana del día anterior. Había pasado todo el día inspeccionando bosques en terreno difícil, y ahora había pasado la mitad de la noche prestando atención médica a un críptido. Mi cuerpo exigía dormir. Moví mi saco de dormir más cerca de la criatura, lo suficientemente cerca como para poder alargar la mano y comprobar cómo estaba sin tener que levantarme. El calor de su cuerpo se irradiaba hacia afuera y me sentí agradecido por ello. La temperatura había bajado a los 30 y tantos grados, e incluso con mi saco de dormir y la lona por encima, tenía frío. «Voy a dormir un poco», le dije a la criatura. «Pero estoy aquí mismo. Si necesitas algo, no sé, haz un ruido o algo». Cerré los ojos, escuchando la lluvia y la respiración de la criatura, y en algún punto de esa extraña sinfonía de sonidos, me quedé dormido. Me desperté con una pálida luz gris que se filtraba a través de los árboles y la lona estaba amaneciendo, aunque el sol mismo estaba oculto tras densas nubes. Había dejado de llover, pero todo estaba empapado. La lona, el suelo, mi saco de dormir. Me dolía la espalda por haber dormido en el suelo duro y tenía el cuello rígido por el ángulo incómodo contra el tronco. Lo primero que hice fue comprobar a la criatura. Estaba despierta y me observaba.
Pero algo había cambiado durante la noche. Los ojos que se encontraron con los míos estaban más alerta, más enfocados. La criatura se movió ligeramente probando su hombro herido y la vi hacer una mueca, o al menos vi algo en su expresión que sugería dolor. Con calma, dije, incorporándome y arrepintiéndome al instante mientras mi espalda protestaba. Ese hombro te va a doler un tiempo. Tienes que quedarte quieto y dejar que se cure. Revisé el vendaje de nuevo. No había sangre fresca, lo cual era una excelente noticia. La herida se veía mejor a la luz de la mañana, más limpia, menos inflamada de lo que había temido. Quizá el aire frío de la noche había ayudado a prevenir la infección. Calenté un poco de agua en mi hornillo de camping y me preparé un café instantáneo, el vapor ascendiendo en el aire frío de la mañana. La criatura observaba cada uno de mis movimientos con esos ojos inteligentes, siguiéndome mientras me movía por nuestro campamento improvisado. Le ofrecí más agua, que aceptó, bebiendo con más avidez que durante la noche. Mientras sorbía mi café, estudié a la criatura con la mejor luz de la mañana. Su pelaje era de un profundo marrón rojizo, casi caoba, con manchas más claras alrededor de la cara y el pecho. El pelo era más áspero de lo que había pensado inicialmente, más como el pelo de guarda de un oso, pero más largo y de longitud más variada. Algunas zonas estaban apelmazadas con barro seco y trozos de restos del bosque, pinocha, pequeñas ramitas, fragmentos de hojas, lo que sugería que esta criatura pasaba mucho tiempo moviéndose a través de la densa maleza. La cara era extraordinaria. A la luz del día podía ver la estructura ósea bajo la piel y el pelaje, pómulos altos y prominentes, una mandíbula pesada, esa enorme cresta supraorbital que proyectaba sombras sobre los ojos. La nariz era ancha y chata, con grandes fosas nasales. Las orejas eran pequeñas y pegadas a la cabeza, casi ocultas en el pelo circundante. Era como mirar algo que la evolución había diseñado específicamente para la vida en estas montañas. Un cuerpo construido para la fuerza, la resistencia y la supervivencia en condiciones duras. Pero fueron las manos lo que más me fascinó. Eran enormes, fácilmente el doble del tamaño de las mías, con dedos largos y pulgares oponibles. Las palmas eran oscuras y correosas, cubiertas de gruesos callos que hablaban de una vida de agarrar, trepar y manipular objetos. No eran las zarpas de un animal. Eran manos capaces de una motricidad fina, de usar herramientas, de hacer cosas que requerían pensamiento y planificación. La criatura se movió de nuevo, esta vez logrando incorporarse ligeramente sobre su brazo sano. El movimiento fue cuidadoso, deliberado, probando los límites de su herida. Gimió suavemente, ese mismo sonido grave y retumbante, y pude ver el esfuerzo que le estaba costando. «Oye, tómatelo con calma», dije, acercándome. «No querrás volver a abrirte la herida». Los ojos de la criatura se encontraron con los míos, y entonces hizo algo que casi me hace soltar la taza de café. Levantó su mano sana y señaló no a mí, ni al vendaje, sino a algo más allá de nuestro refugio. Seguí el gesto y vi que apuntaba hacia lo más profundo del bosque, en la dirección de la que había venido la noche anterior. «¿Quieres volver?», pregunté. «¿Volver al bosque?». La mano se movió de nuevo, un ligero movimiento de asentimiento, luego se señaló a sí misma y de nuevo a los árboles. El mensaje era claro. Quería volver al bosque, de donde quiera que hubiera venido. «No sé si es una buena idea», dije. «Estás herido. Necesitas descansar tiempo para curarte. Si intentas moverte demasiado, podrías empeorarlo». Pero incluso mientras lo decía, lo entendí. Esta criatura no pertenecía a este lugar, en esta pista forestal, bajo una lona, siendo cuidada por un humano. Pertenecía al bosque profundo, a los lugares salvajes donde había vivido toda su vida. Quedarse aquí era antinatural para ella, probablemente estresante,
quizá incluso peligroso si otro vehículo pasaba por esta pista. La criatura intentó sentarse por completo y pude ver la determinación en sus movimientos. Iba a intentar irse, la ayudara yo o no. Vale, dije levantando las manos, pero déjame revisar ese vendaje primero y nos lo tomaremos con calma. Si te precipitas, te harás más daño. Desenvolví cuidadosamente la gasa y revisé la herida. Tenía buen aspecto, sin signos de infección. Los bordes empezaban a cerrarse. Fuera cual fuera el factor de curación de esta criatura, era impresionante. Una herida como esta en un humano tardaría días en empezar a sanar, pero esta parecía estar ya bien avanzada en el proceso. La limpié de nuevo con antiséptico, apliqué pomada antibiótica fresca y puse un vendaje nuevo. Esta vez usé más esparadrapo, asegurándolo lo mejor que pude a través del espeso pelaje. Esto tiene que mantenerse limpio y seco, le dije, sabiendo perfectamente que lo de seco era probablemente imposible en estas montañas húmedas. Intenta no mover mucho ese hombro durante los próximos días, ¿vale? La criatura me observó trabajar con lo que interpreté como paciencia. Cuando terminé, comenzó el lento y doloroso proceso de ponerse de pie. Me aparté para darle espacio, observando con ansiedad cómo se giraba sobre su lado sano y luego se impulsaba hasta sentarse. Incluso sentado, era enorme, su cabeza estaba a mi altura cuando yo estaba de pie. La criatura se detuvo ahí, respirando con dificultad por el esfuerzo, y pude ver que luchaba contra el mareo o el dolor, o ambos. Cogí mi garrafa de agua y se la ofrecí. Toma, bebe un poco más antes de intentar ponerte de pie. Me cogió la garrafa, la tomó en sus propias manos y se la llevó a la boca, bebiendo profundamente. La visión de esas enormes manos manipulando la garrafa de plástico con una sorprendente delicadeza era surrealista. Era uso de herramientas, claro e innegable. Esta criatura tenía habilidades cognitivas muy superiores a las de cualquier simio conocido. Cuando terminó de beber, me devolvió la garrafa con un cuidado deliberado, asegurándose de que la sujetara bien antes de soltarla. Luego comenzó el proceso de ponerse de pie. Le llevó varios minutos y claramente le causó un dolor significativo. Pero finalmente la criatura estuvo en pie, erguida en toda su altura, por primera vez desde que la había atropellado. Mi estimación se había quedado corta. Medía fácilmente 8 pies de altura, quizá incluso 8 y medio. A su lado, me sentía como un niño junto a un adulto. El tamaño y la presencia de la criatura eran abrumadores. Se quedó allí, balanceándose ligeramente, con una mano apoyada en un árbol para sostenerse. El hombro herido se mantenía cuidadosamente inmóvil. Luego me miró, y en ese momento sentí que estaba siendo visto, verdaderamente visto, por algo antiguo y sabio. La mano sana de la criatura se extendió y tocó mi hombro, de la misma manera que yo podría tocar a un amigo en agradecimiento. El gesto fue inequívoco en su significado. Luego se giró y comenzó a caminar hacia el bosque, moviéndose lenta y cuidadosamente, favoreciendo su lado herido. La seguí a distancia, sin querer dejarla ir todavía, necesitando ver que estaría bien. La criatura se movía a través de la maleza con una gracia sorprendente, a pesar de su herida, agachándose bajo ramas bajas, pasando por encima de troncos, navegando por el terreno con la facilidad de algo que había vivido toda su vida en estos bosques. Caminamos durante unos 10 minutos, alejándonos constantemente de la pista forestal y adentrándonos en el bosque primario. Los árboles aquí eran enormes, abetos de Douglas y tuyas gigantes que habían estado creciendo durante siglos, sus troncos tan anchos que se necesitarían 3 personas cogidas de la mano para rodearlos. La bóveda de hojas sobre nosotros era tan densa que incluso en octubre,
con muchos árboles de hoja caduca desnudos. El suelo del bosque estaba en penumbra y silencioso. La criatura se detuvo en un matorral particularmente denso de arce de enredadera y salal, una fortaleza natural de vegetación que proporcionaría cobertura y refugio. Se giró para mirarme una última vez, y en esa mirada vi reconocimiento y algo que podría haber sido respeto. «Vas a estar bien», dije, con la voz algo entrecortada. «Mantén esa herida limpia. Descansa. Cúrate». La criatura emitió un sonido, una vocalización que no había oído antes. Era de un tono más alto que los gemidos retumbantes, casi musical, con una resonancia que pareció vibrar en mi pecho. Luego levantó una mano en lo que solo podría describirse como un saludo, un gesto deliberado de despedida, y desapareció en el matorral. Me quedé allí mucho tiempo, mirando el lugar donde había desaparecido, escuchando los sonidos del bosque volviendo a la normalidad. Un arrendajo de Steller llamó desde algún lugar por encima de mí. Una ardilla parloteó enfadada por mi presencia. El viento susurró a través de las ramas superiores de las tuyas. Cuando finalmente me di la vuelta y volví a mi camioneta, el sol se abría paso entre las nubes, enviando rayos de luz dorada a través de los huecos en la bóveda de hojas. Había dejado de llover por completo y el bosque olía a fresco y limpio. Ese aroma distintivo del noroeste del Pacífico, a tierra húmeda, tuya y abeto de Douglas. Recogí mi campamento rápidamente, enrollando la lona, juntando mis provisiones, cargándolo todo de nuevo en la camioneta. Esperaba sentirme diferente de alguna manera, cambiado por lo que había sucedido, pero sobre todo me sentía cansado y un poco irreal, como si hubiera estado viviendo en un sueño durante las últimas 12 horas. Antes de irme, volví al lugar donde había encontrado a la criatura por primera vez, en la zanja. La maleza estaba revuelta, los helechos doblados y rotos. Había huellas claras en la tierra blanda, pisadas enormes que inequívocamente no eran de ningún animal conocido. Cada huella medía al menos 17 pulgadas de largo y 7 de ancho en la parte delantera, con 5 impresiones de dedos distintas. Me quedé allí mirando esas huellas, y el científico que hay en mí luchó con la parte de mí que acababa de pasar la noche cuidando a una criatura que me habían enseñado que no existía. Todo mi instinto me decía que debía documentar esto, hacer fotos, sacar moldes de yeso, informar a alguien. Este era potencialmente el descubrimiento del siglo, la prueba de que el Sasquatch era real. Pero entonces pensé en esos ojos inteligentes que me observaban con confianza. Pensé en la forma delicada en que la criatura había cogido la garrafa de agua de mis manos. Pensé en ese saludo final, ese gesto de despedida entre dos seres que habían compartido algo extraordinario. Volví a mi camioneta sin hacer una sola fotografía. Me di cuenta de que algunas cosas son más importantes que las pruebas. Algunos momentos están destinados a ser vividos, no documentados, y algunas criaturas merecen permanecer en las sombras, protegidas por su misterio. El viaje de vuelta a la civilización se sintió extraño. Dejé la radio apagada, prefiriendo el silencio, tratando de procesar lo que había sucedido. Cada vez que tomaba una curva o coronaba una colina, una parte de mí esperaba ver a otra de esas criaturas en la carretera, pero el bosque permanecía vacío, guardando sus secretos. Paré en un pequeño restaurante de carretera en Randall sobre las 10 de la mañana. El lugar se llamaba Betty's Kitchen, un clásico establecimiento americano con asientos de vinilo rojo, una larga barra con taburetes giratorios y el olor a café y bacon en el aire. Un puñado de lugareños estaban esparcidos por la sala, leñadores en su mayoría, a juzgar por sus cazadoras Carhartt y sus botas de trabajo, junto con un par de ancianos que parecían llevar viniendo a este mismo sitio cada mañana durante los últimos 40 años.
Pedí café y huevos, sentado en la barra, captando fragmentos de conversación a mi alrededor. A los Seahawks les iba mal la temporada. La camioneta de alguien se había vuelto a estropear. El aserradero de Morton podría despedir a más trabajadores. Conversaciones normales, preocupaciones normales, vida normal. Me sentía como si hubiera vuelto de otro planeta. «Parece que has visto un fantasma», dijo la camarera mientras me rellenaba el café. Su placa de identificación decía: Linda debía de tener unos 50 años, con el pelo corto y gris y unos ojos amables que se arrugaban en las comisuras. «Algo así», dije, logrando una sonrisa cansada. «¿Noche dura en el bosque, servicio forestal?», preguntó, señalando el parche del DNR en mi chaqueta. «Sí, inspecciones de madera cerca de Gifford Pinchot. ¿Viste algo interesante por ahí?». Pensé en cómo responder a esa pregunta. Pensé en esos ojos observándome en la oscuridad, en manos que podrían haberme aplastado, pero que eligieron ser delicadas, en un saludo de despedida de algo que supuestamente no existía. «Solo árboles», dije finalmente. «Un montón de árboles». Linda se rió y siguió rellenando otras tazas, y yo me quedé allí comiendo mis huevos, pensando en mentiras y verdades y en los espacios intermedios. Llegué a Olympia a primera hora de la tarde. Mi casa era un pequeño bungalow de estilo craftsman en el lado oeste de la ciudad, con un jardín lleno de abetos de Douglas y vistas a las Olympics en los días despejados. Llevaba viviendo allí 12 años desde el divorcio, solo Rebecca y yo, hasta que ella empezó a pasar más tiempo con amigos y a prepararse para la universidad. Estaba en casa cuando llegué, sentada en la mesa de la cocina con libros de texto y papeles esparcidos frente a ella. Levantó la vista cuando entré. Su cara se iluminó. «Papá, ¿qué tal la inspección?». Rebecca tenía el pelo oscuro de mi exmujer y mis ojos azules, y a los 17 ya era más alta que su madre. Llevaba una camisa de franela sobre una camiseta de Nirvana muy de adolescente del noroeste del Pacífico de 1996, y tenía un lápiz metido detrás de la oreja. «Tuvo sus momentos», dije dejando mi mochila de campo junto a la puerta. «¿Momentos? ¿Cómo cuáles? ¿Viste por fin un búho moteado?». Me serví un vaso de agua y me senté frente a ella, estudiando su cara. Ella creía en los misterios, en cosas que la ciencia aún no había explicado. Siempre había tenido la mente abierta, de una manera que yo había perdido en algún punto del camino para convertirme en científico. Si se lo contaba a alguien, debía ser a ella. «Rebecca», dije lentamente, «¿qué dirías si te dijera que vi algo en el bosque que no puedo explicar?». Sus ojos se iluminaron de inmediato. «¿Cómo qué? ¿Fue pie grande?». Estaba sonriendo, bromeando, esperando que me riera de la sugerencia, pero no me reí. Simplemente la miré, y algo en mi expresión hizo que su sonrisa se desvaneciera. «Papá, ¿lo dices en serio?». «Atropellé algo con la camioneta anoche», dije con cuidado. «Algo grande. Al principio pensé que era un oso, pero…». Me interrumpí sin saber cómo continuar. «¿Pero qué?», negué con la cabeza. «Olvídalo. Solo estoy cansado. Probablemente fue un oso, después de todo. La oscuridad, la niebla, te juegan malas pasadas». Rebecca me estudió durante un largo momento, con la cabeza ligeramente inclinada. «Hay algo que no me estás contando». «No hay nada que contar. Solo un viejo cansado que pasó la noche a la intemperie y ve cosas que no existen, pero me conocía demasiado bien. Tú nunca has sido una persona que ve cosas que no existen. Eres la persona más racional y científica que conozco. Ni siquiera crees en Papá Noel y se supone que eres padre». Eso me hizo reír, rompiendo la tensión. «Te dejé creer en Papá Noel hasta los 8 años. Eso es respetable. Lo que tú digas, papá». Volvió a sus deberes, pero noté que se quedó pensando en lo que había dicho.
Si de verdad viste algo raro ahí fuera, sabes que puedes contármelo, ¿verdad? No pensaré que estás loco. Lo sé, cariño, gracias. Las siguientes semanas pasaron en una extraña nebulosa. Volví al trabajo, completando mis inspecciones de madera, presentando mis informes, asistiendo a reuniones sobre planes de tala y corredores de fauna. Todo era normal en la superficie, pero no podía dejar de pensar en aquella noche en la pista forestal. Me encontré investigando avistamientos de pie grande en mi tiempo libre, leyendo relatos de otras personas que afirmaban haberse encontrado con estas criaturas. La mayoría de las historias eran obviamente inventadas o el resultado de una identificación errónea, pero unas pocas, solo unas pocas, tenían un aire de autenticidad que me hizo dudar. Había un informe de 1994, solo 2 años antes, de un excursionista cerca del monte St. Helens, que describía haber encontrado a un Sasquatch enfermo o herido cerca de un arroyo y haberlo observado durante varias horas. El excursionista afirmaba que la criatura parecía consciente de ser observada, pero no actuó de forma agresiva. Simplemente se dedicó a beber y lavarse antes de desaparecer en el bosque. Otro relato de 1989 provenía de un cazador con arco que dijo haberse encontrado con un Sasquatch que había quedado atrapado en una vieja trampa de lazo. El cazador afirmó haber liberado a la criatura, que había emitido sonidos que parecían de comunicación antes de salir corriendo. El cazador nunca lo informó oficialmente porque tenía miedo de que se rieran de él. Al leer estas historias, sentí una conexión con estas personas, extraños que habían tenido sus propios encuentros imposibles y habían elegido mantenerlos en silencio en lugar de enfrentarse a la incredulidad y la burla. Nunca volví a esa pista forestal específica, pero pensaba en ella a menudo. Me preguntaba si la criatura se habría curado bien, si la herida se habría cerrado sin infección. Me preguntaba si tendría familia o compañeros en alguna parte de esas montañas, si habría vuelto con ellos con su propia y extraña historia sobre la noche en que se encontró con un humano. A principios de noviembre, unas 2 semanas después del incidente, recibí un paquete en mi oficina. No había remitente, solo mi nombre y la dirección de la oficina del DNR, escritos con una letra pulcra y precisa. Dentro había una pequeña caja de cedro, del tipo que se vende en las tiendas de recuerdos del noroeste. Cuando abrí la caja, encontré un único objeto dentro, una piedra. Era un canto rodado, del tamaño de la palma de mi mano, con un patrón inusual de líneas grabadas en su superficie. No eran formaciones naturales, sino marcas deliberadas que formaban un simple patrón geométrico. No había nota ni explicación, solo la piedra. La guardé en mi escritorio y a veces, cuando trabajaba hasta tarde y la oficina estaba vacía, la cogía y le daba vueltas en mis manos, trazando las líneas grabadas con el dedo. Nunca supe quién la envió ni qué significaba, pero tenía mis teorías. Rebecca se fue a la universidad el otoño siguiente, a la Universidad de Washington, para estudiar ciencias ambientales. El día que la ayudé a mudarse a su residencia, me volvió a preguntar por aquella noche, la que le había dicho que había visto algo que no podía explicar. Estábamos subiendo cajas por 3 tramos de escaleras y lo sacó a relucir como si hubiera estado pensando en ello todo el año. Realmente viste algo esa noche, ¿verdad? El pasado octubre, en esa inspección, dejé la caja que llevaba y la miré. Tenía 18 años, a punto de empezar su propia aventura, su propio viaje para comprender el mundo natural. Se merecía la honestidad. Sí, dije. Lo vi. ¿Era lo que creo que era? No sé lo que crees que era. Ella sonrió. Algo asombroso. Algo que no encaja en nuestras pulcras categorías científicas. Algo que nos recuerda que todavía hay misterios en el mundo. Sí,
dije de nuevo sintiendo que algo se aflojaba en mi pecho. Era exactamente eso. No hablamos más del tema, y aún así no le conté los detalles. Algunas experiencias son demasiado personales, demasiado profundas para compartirlas por completo, pero vi comprensión en sus ojos, y eso fue suficiente. Años más tarde, después de jubilarme del DNR, finalmente le conté la historia completa a Rebeca. Estábamos de excursión juntos en las Olympics. Estaba de visita de su trabajo en el Servicio de Parques Nacionales y paramos a comer cerca de un arroyo rodeado de un bosque primario que me recordó a aquella noche de octubre de hace tanto tiempo. Se lo conté todo. El impacto, la criatura en la zanja, esos ojos inteligentes observándome trabajar, la forma en que bebió de mi taza, el contacto de su mano en mi muñeca, el lento paseo hacia el bosque y ese saludo final de despedida. Escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato. «Gracias por contármelo», dijo finalmente. «Y gracias por no hacer fotos, por no intentar demostrarlo, por simplemente dejar que fuera lo que fue. ¿No estás decepcionada? Estudias la fauna. Esto también podría haber sido el descubrimiento de tu vida». «No», dijo, mirando el bosque que nos rodeaba. «Creo que hiciste exactamente lo correcto. Algunas cosas son más importantes que el descubrimiento. Algunas cosas merecen permanecer salvajes, libres y misteriosas». Nos sentamos allí en el bosque, escuchando el arroyo y el viento en los árboles, y sentí paz por primera vez desde aquella noche de octubre de 1996. Ahora tengo 70 años, y ese encuentro ocurrió hace 25 años. Mi memoria ya no es lo que era. Olvido nombres, pierdo la cuenta de las fechas, a veces no recuerdo qué he desayunado, pero recuerdo cada detalle de esa noche con una claridad perfecta. Todavía puedo ver esos ojos observándome en la oscuridad. Todavía puedo sentir el calor de esa mano en mi muñeca. Todavía puedo oír esa vocalización musical resonando en el bosque. No sé si alguien creerá esta historia. No tengo pruebas, ni fotos, ni evidencia física más allá de esa piedra grabada que podría haber venido de cualquier parte, pero sé lo que viví. Y sé que en algún lugar de los bosques profundos, de las montañas, de las cascadas, viven criaturas que la ciencia no ha reconocido. Seres que existen en los espacios entre lo conocido y lo desconocido, y sé que al menos uno de ellos entendió la amabilidad y recordó la gratitud. A veces, tarde en la noche, pienso en volver a esa pista forestal, caminar hacia el bosque y ver si puedo encontrar ese matorral donde desapareció la criatura, pero nunca lo hago. Ese momento está completo tal como es, perfecto en su misterio, y algunas cosas deben dejarse en paz. El bosque guarda sus secretos, y me conformo con dejar que lo haga, pero cada octubre, cuando las hojas cambian de color y la niebla se asienta sobre las montañas, me sirvo un vaso de agua y lo levanto hacia la ventana, hacia los picos lejanos de las cascadas. Un brindis por una criatura que conocí una vez en una noche de niebla, por un momento de conexión entre dos seres que nunca deberían haberse encontrado, y por los misterios que todavía existen en los lugares salvajes de este mundo. Nunca creí en pie grande hasta la noche en que atropellé a uno con mi camioneta. Y lo que aprendí en las horas siguientes es que la creencia no importa. Lo que importa es el respeto, la compasión y el reconocimiento de que compartimos este mundo con maravillas que quizá nunca lleguemos a comprender del todo. Y con eso me basta.